tell you, oh my friends, about this joy I'm living in. Let me take the mic, I wanna testify how I was dead and then I came to life. No more living in the dark of night. Pues bienvenidos a estos podcasts de verdad y vida. Es un gran privilegio que se hayan podido conectar. Les invitamos a que si aún no están suscritos lo hagan, que le den un like a este video y que presten toda la atención a lo que el día de hoy Dios va a hablarnos. Y me gustaría, mami, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estamos todos aquí juntos. ¿Cuál es el tema que se va a desarrollar el día de hoy? Pues es un gusto saludarles a todos, igual a ti, princesa hermosa. Es impresionante lo que nos dice el verso 31 de Juan, del capítulo 8 de Juan. Y aquí vemos cómo Jesús está con unos judíos, pero estos no eran cualquier judíos, sino eran aquellos, dice la palabra, los enuncia como aquellos judíos que creyeron en las palabras de Jesús, que creyeron en Jesús. Aquí no nos da mucho más evidencia o detalle de lo que hacían estos judíos, qué es lo que podía haber en su corazón, pero sí hay algunos aspectos que podemos denotar. Y lo primero es que Jesús habla y les da palabras, el mismo Jesús hablando le da palabras a estos judíos que creyeron. Y yo creo que habemos más de dos, al menos tú y yo, y aquellos que nos miran, que hemos creído en Jesucristo, que creemos en la persona de Jesucristo, que creemos que Él es Dios, que es Dios mismo, que es el Hijo amado del Dios viviente y que vino a traernos salvación. Y ese es un punto, un aspecto muy importante, pero pareciera que eso era lo único que tenían que hacer estos judíos. Pero fíjate, en el capítulo 8 de Juan, verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí Jesús les dice: está padre, está muy bien, dieron el primer pasito, que fue que creyeran en mí. Pero si realmente quieren ser mis discípulos, quieren conocerme, quieren estar conmigo, quieren estar siendo instruidos por mí, quieren que yo permanezca en ustedes y ustedes en mí, entonces ustedes primero deben de permanecer en la palabra, su palabra. Así es, podemos referirlo a, por ejemplo, nosotros creemos que, por ejemplo, un actor es bueno, ¿no? Un actor es bueno y nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, sus películas, pero no lo conocemos, no conocemos a esa persona a fondo. No es que nos enseñe, que se tome el tiempo para decir, ¿sabes qué? De esta forma vas a actuar, vas a sonreír, vas a enojarte. Yo pienso que es así. Y de una manera más especial con Jesús. Muchos creemos, yo sé que hay un Jesús, ¿no? Yo sé que hay un Dios en el cielo, yo sé que puede juzgar, yo sé que Él creó todo, yo lo sé, pero no tenemos ese vínculo, así es, íntimo con el Padre, de poder, de que Él nos instruya, de que Él nos enseñe, de que Él nos muestre y de que nosotros tengamos ese corazón enseñable para escucharlo, para convivir con Él. Entonces es eso, muchas veces creemos o decimos que creemos, pero no tenemos ese vínculo con el Padre. Así es, y aquí Jesús les está diciendo bien claro, está más claro que el agua no es posible, ¿verdad? Aquí con palitos y manzanitas, aquí les está diciendo: ya creyeron, era el primer pasito, pero no se pueden quedar ahí. Y si nos remitimos a la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, verso 19, ahí está diciendo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no por ello están teniendo una rendición a Jesucristo. No son discípulos de Jesucristo. Creen y le conocen, mas no
han tenido ese vínculo, esa intimidad, ese deseo de permanecer a los pies de Jesús, de permanecer en el conocimiento de Él. Y por eso Jesucristo le dice a estos judíos, ya que creyeron, no pueden quedarse ahí, sino tienen que aprender a permanecer en mis palabras, dijo Jesús. O sea, no en cualquier instrucción, no en cualquier filosofía, no en lo que yo creo, en lo que deseo y lo que para mí me parece muy bien, no, en las palabras de Jesucristo. Y entonces dice, cuando tú y yo permanecemos como aquellos que creímos, ya creímos, o sea, si algo sabemos es que tú y yo creemos en Cristo Jesús, y muchas personas creen en Jesús, pero el permanecer en la palabra de Dios es otro paso muy importante, y la gran diferencia entre aquel que solo cree porque escuchó, cree como él cree, ¿verdad? Porque hay muchos que alguna vez dijimos, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo adoro a Dios a mi manera. Alguna vez quizá lo dijimos, quién sabe tú, pero yo creo que yo sí, en algún punto, y hay muchas personas que así lo creemos, es que sí, yo creo en Dios y yo adoro a mi Dios y amo a mi Diosito, pero a mi manera. Y aquí no se trata a la manera de ninguno de nosotros, sino a escuchar la voz de Jesús. Aquí en mi Biblia, y yo creo la tuya también y la de muchos, está en rojo las palabras. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque el permanecer en la palabra de Dios es que tú te estás alimentando de la fuente de agua de vida. Te estás alimentando de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre sino por mí. Entonces, cuando tú y yo creímos, pero no nos quedamos en esa estación, avanzamos a la siguiente, permanecemos en la palabra de Dios. ¿Y qué es permanecer? ¿A qué se refiere con permanecer? Y la palabra nos enuncia y nos da diferentes puntos o instrucciones. Una en Josué, en el Antiguo Testamento, Josué 1:8, y otra con Timoteo, cuando Pablo le dice, mantente ocupado en estas cosas, instrúyete para que tengan la sana doctrina. Y a Josué le dice, meditarás en este libro de día y de noche. O sea, ¿qué es permanecer en la palabra de Dios? Es que tú estás cultivándote, tú estás creciendo, tú estás conociendo, tú estás siendo purificado por medio de la palabra de Dios, por medio de la lectura. Sí, así es. Estaba recordando en algunas de las cartas de Pablo que dice, ya no deben de andar como niños fluctuantes que son llevados por doctrina, por creencias, por otras maneras, y es porque siento que Pablo veía ese déficit, o no sé cómo decirlo, ese problema en la iglesia, en los discípulos, bueno, en los creyentes, porque se quedaron estancados en el solo creo, no en el avanzar, no en el convertirnos como el maestro o aprender del maestro. Y es lo que a veces pasa muchas veces en las personas, en la iglesia, cuando no nos queremos, yo creo que comprometer o ir más allá, más profundo, más arraigados en Cristo, obedecer por completo, permanecer en la palabra de Dios, que es obedecerla también, pues entonces preferimos quedarnos estancados en el mismo lugar, siendo, no sé, solamente asistiendo, ¿verdad? Y escuchando poco a poco, y seguir como esos niños fluctuantes que no deciden crecer, porque como dice el dicho, el que quiere puede, ¿no? Y es así, o sea, si tú decides y tú dices, yo quiero crecer, yo quiero ser un discípulo de Cristo Jesús, obedecer su palabra, quiero ir más profundo, quiero ir más alto, obedecerlo y madurar, entonces se va a poder. Jesús nos va a ayudar a pasar al siguiente nivel, pero también implica en nuestra voluntad, en nuestro querer, en nuestro decidir. Y es lo que Jesús está diciendo, el que permanece en mí, le está diciendo a los judíos, den otro paso de fe en permanecer en mi palabra, ámenme,
para que sean mis discípulos y sean verdaderamente libres. Así es, y ese es el punto clave, fíjate, Jesucristo les está diciendo, permanezcan en mi palabra, para que sean mis discípulos y para que conozcan la verdad y la verdad los haga verdaderamente libres. Y es eso, es que muchos de los que quedaron estancados en el creer en Jesús están siendo esclavos porque no conocen lo que realmente les hará libres. No conocen al que realmente puede hacernos libres. Y más adelante dice en unos versículos, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Necesitamos a Cristo Jesús. Aquí los judíos que creyeron, ellos estaban diciendo, pero ¿cómo me estás hablando de esclavitud si nosotros no somos esclavos? ¿Cómo me estás hablando que nosotros somos esclavos, que tú nos vas a libertar de algo que no somos? Que no estamos en ningún tipo de esclavitud, pero Jesús aquí muy claramente les dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y les da una similitud, les da una analogía de lo que es un esclavo y de lo que es un hijo. Una vez que nosotros creemos, permanecemos en la palabra de Jesucristo, somos sus discípulos, nos da libertad, somos llamados hijos. Y dice ahí Jesús, el hijo permanece para siempre en la casa de su padre, pero no el esclavo. Y aquellos esclavos son los que dicen, yo creo en Jesús, pero no permanecen en la palabra porque hay palabra, porque es la realidad, hay palabras, hay momentos en los que te proyectas, te reflejas y es difícil ver tu condición porque o una de dos, o dices, no, aquí está mintiendo y mejor la cierras, o dices, realmente te necesito, solo tú puedes santificarme. Así como cuando Pedro mira a Jesús hacer el milagro y él dice, se postra y dice, aléjate de mí, Señor, que soy pecador, ¿no? Y Jesús lo consuela, le da la verdad. Pero aquí podemos tomar dos posturas de no, esto no lo quiero en mi vida porque ya vi mi condición a la luz de la palabra y no quiero cambiar. Quiero seguir siendo esclavo del pecado. La verdad es que me gusta el pecado. O me gusta no es que digamos literalmente me gusta, ¿verdad? Pero quizá me conviene seguir mintiendo, porque en el lugar que estoy, si no miento, no tengo ganancia, o no puedo ascender, o es que si digo la verdad y hablo de mi fe, hablo de quién soy, de lo que dice la palabra de Dios, híjole, entonces voy a perder a mis amigos, a mi familia, es que prefiero no pelear. Y ellos creen en eso y yo sé que no está bien, pero prefiero callarme para no generar conflicto. Entonces ahí estamos siendo esclavos del pecado. Así es. Y recordemos, un esclavo no permanece en casa de papá para siempre, pero el hijo sí. El hijo es aquel que ha decidido creer en Jesús, ha decidido creer y permanecer en la palabra de Jesucristo, de nuestro Dios, ha decidido ser discípulo. Y un discípulo es enseñable. Un discípulo tiene el hambre por aprender. Un discípulo está esperando la clase. Había clases, por ejemplo, en mí, yo no sentí, yo creo que sí, que tú esperabas. Una de ellas, la verdad, de mis favoritas asignaturas era educación física. Yo la esperaba y cada vez que el maestro no nos sacaba, yo me enojaba, yo le decía, ¿por qué no nos sacan? ¿No está viendo que es la única clase de la semana que tenemos? ¿Y cómo se le ocurre faltar? ¿O cómo se le ocurre hacer otra actividad? O estaba dándoles enseñanza a las de la escolta, a los de vóley, y yo me enojaba porque sentía feo, porque era una de mis asignaturas favoritas que yo esperaba y anhelaba. Era de mis tiempos hermosos, ¿verdad? Para mí. Y había otras asignaturas que también me gustaban, o por cómo te las daba el maestro, te las enseñaba. Pues así el discípulo anhela, ama,
es un corazón que está dispuesto a recibir la instrucción, la dirección, el consejo, la sabiduría de su maestro. Ahora, aquí nosotros no tenemos a cualquier maestro, ¿verdad? A cualquier instructor. Tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al gran maestro. Y un corazón enseñable es el que debe de tener un discípulo, pero también un corazón que ama. Y aquí en Juan 14, en capítulos posteriores, vemos que el Señor dice que el que le ama guarda sus mandamientos. Entonces vemos cómo Jesús y Dios tiene todo bien armadito, ¿verdad? Y nos ayuda a comprender mejor de lo que es simplemente el creer a lo que nos lleva a ser discípulos e hijos de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. No es igual, no basta con creer, tenemos que permanecer en la palabra de nuestro amado, tenemos que si queremos, yo quiero permanecer en la palabra de mi amado, quiero ser su discípulo, quiero ser libre de la esclavitud del pecado. Sí, ¿por qué? Porque ha robado mucho, ha mentido mucho y hay muchas maneras. Todo aquello que nos está separando de Dios, de su palabra, llámese persona, llámese cualquier tipo de acto pecaminoso, llámese objeto que está ocupando el lugar de nuestro amado Señor en nuestro corazón, del primer lugar, eso es pecado, nos está separando. Entonces, yo sí quiero ser libre, yo sí quiero ser llamada hija, porque la hija o el hijo permanece en casa de su padre. Así es, y yo creo que también podemos asimilar el creer como el solo decirlo, ¿no? De dientes para afuera, como dicen, o hablarlo, pero nuestro corazón está apartado del Maestro, está apartado de Jesús. Y cuando uno ama, lo que Jesús quiere es que también lo demostremos con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, nuestros deseos, anhelos. Así es con todo. Así es con todo. Y ese anhelo, como decías, por buscar la palabra de Dios, y ese amor, porque es un verdadero amor que debemos sentir por Jesús, que estemos dispuestos a hacer, a afrontar nuestros actos, a pedir perdón, al arrepentimiento, a dejar las cosas atrás, las cosas malas, las fornicaciones, sean espirituales o sean carnales, sí. Dejar todo ello y enfocarnos en el Maestro. Yo creo que cuando, como decía, ¿no? Cuando tomamos una clase, debemos prestar toda la atención para aprender, debemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento estar conectados con la enseñanza que se está dando. Y es lo mismo con Jesús. Si queremos subir de nivel, si queremos ser discípulos e hijos, debemos fijar nuestros ojos en Jesús, nuestro corazón, todo enfocado en el Maestro. Y vuelvo a insistir, o sea, como dice en Proverbios, dice algo así, ¿no? Hijo mío, si presta atención cuando tu padre, tu madre te hable, presta toda la atención si quieres aprender. O sea, es como que el requisito para que puedas aprender. Y es lo mismo con Jesús, o sea, enfocar todo nuestros pensamientos y no cuestionar, porque a veces tendemos a eso de ¿a poco sí? Y empieza a trabajar nuestra mente y de perder el enfoque, o empezamos a recordar otras cosas, empezamos a pensar en otras cosas y nos olvidamos de lo principal, del verdadero enfoque. Y eso es lo que debe haber en nuestro corazón, el enfocar nuestra vida en Cristo y no desviarnos y ser esos hijos que perduran para siempre, que no van a ver muerte, sino que también van a estar en la eternidad con el Padre y que van a persistir en Cristo Jesús. Así es, y es que hay dudas que nos acercan a su verdad, ¿no? Y hay intenciones en las dudas. Cuando tú tienes alguna pregunta es porque realmente no alcanzaste a hacer el clic del entendimiento y dices, necesito preguntar esto porque yo sé que con esto voy a entenderlo mejor. A una duda que más bien suena a reproche, a reprimenda o a decirle, no estás bien. Si fuera así, entonces no sería esto, ¿no? Yo creo que hay tipos de dudas y condiciones, actitudes del corazón. Y mira, quiero leer por último
¿O tú vas a leer, Emma? Sí. Bueno, leo este y luego tú si quieres. Porque quiero hacer énfasis en esto, en el verso 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y quizá tuvimos un buen inicio en el conocimiento de Dios, quizá en algún inicio cuando dice el primer amor ardía tu corazón por Cristo Jesús. Pero ¿qué ha pasado ahora? Es necesario que meditemos en nuestros caminos. Cuando nuestros actos no están siendo congruentes a nuestro pensamiento, a lo que decimos, entonces tenemos ahí mucho que meditar. Yo puedo decir a Helen como mi hija, te amo con todo mi corazón, eres mi primogénita anhelada, amada, te amo, hija, pero mis actos están demostrando desprecio, repudio, están demostrando que no hay tal amor. Entonces yo tendría que meditar si realmente lo que estoy diciendo es congruente con lo que estoy haciendo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, meditar en nuestros caminos. ¿Está siendo congruente cuando yo levanto mis manos o estoy en tiempo de adoración, en tiempo de alabanza, diciéndole a nuestro amado Señor Jesucristo, te amo, Señor, te amo? Pero volvemos y mismo Jesús lo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, guarda mis palabras. Pero sí me gustaría que leyeras esa porción, hija, por favor. En Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y fíjate, aquí quizá tú y yo tuvimos un inicio bien, íbamos corriendo bien, pero tenemos que hallar qué es lo que perturbó nuestro corazón. Sí. ¿Fue una persona, fue una idea, fue una filosofía, fue la esclavitud del pecado? Pero como mi hija decía en momentos, si estamos fornicando espiritual o carnalmente, es tiempo de resolverlo. ¿Por qué la fornicación? Porque da pie a adorar a otras cosas, a otras personas, a otros pensamientos antes que a Dios. Y eso nos lleva a ser esclavos. No seremos verdaderamente libres si no buscamos permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de nuestro Padre, y buscar hacer conforme a su voluntad, guardarlos en el corazón, ser verdaderamente sus discípulos y con esto hijos que permanecen en casa. Así es, entonces seamos discípulos verdaderos de Jesús y pues se ha terminado el tiempo. Familia, les invitamos a que si no lo vieron completo, se conectaron hace unos pocos minutos, vuelvan a ver desde el principio este podcast para que podamos estar todos en sintonía y conectados. Les invitamos también a que se suscriban, a que le den un like, a que compartan estos podcasts y que sobre todo amemos a Jesús y busquemos su palabra. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tell you, oh my friends, about this joy I'm living in. Let me take the mic, I wanna testify.